Quiero que usted lea el texto. Lo que quiero compartir es lo que el domingo y el jueves pasado expliqué, que nadie se salva por obedecer. Le voy a explicar por qué nadie se salva por obedecer. ¿Sí oyó eso? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que se llevaba por él. ¿Quién lo trajo aquí? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos no son bravos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Muchas gracias. Yo he sido muy desatento con el pastor, porque nosotros compartimos chocolatinas o dulcecitos. Y entonces espero que usted me entienda que al pastor no es necesario que él responda bien. Él siempre tiene su derecho a su dulcecito. Venga. Y a su esposita. ¿Sí o no? Claro. ¿O qué dice Miguel? No, es con mucho cariño. Y gracias a mi hermano que nos ha traído dulcecitos. Uno preguntar cómo se nace de Dios es una pregunta tan cortica, tan importante, pero hay gente que no sabe responder cómo se nace de Dios, es decir, cómo uno llega a ser de Dios o cómo uno llega a vivir la vida de Dios. Y entonces aparecen las religiones dando las opciones. Ahora, normalmente las religiones responden, la manera de uno nacer de Dios es obedeciendo. Usted obedece y nace de Dios. Usted obedece y empieza a tener una vida de alguien que pertenece a Dios. Pero la verdad es que la obediencia es algo que viene después de ser salvo. Y eso es muy importante, los que toman nota. Uno no se salva para salvarse, sino que el que es salvado por naturalidad, porque ha nacido de Dios, ¿qué? Obedece. Entonces la obediencia no es una evidencia que la persona hizo esfuerzos para salvarse, sino que es la evidencia que en algún momento en su vida tuvo la salvación. Ahora, en el texto de Primera de Juan 5:1 dice cómo se nace de Dios. Lee la primera partecita, la Primera de Juan 5:1a. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Eso es lo que dice el texto. Todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Si estuviera hablándole a una audiencia judía, lo entendería inmediatamente. Si yo le estuviera hablando a una audiencia no judía, o sea, gentil, o sea, nosotros, o en nuestro contexto gentil, no entendemos. Pregúntele a cualquier persona solo para que se dé cuenta y dígale, oíste, uno es nacido de Dios por creer en que Jesús es el Cristo, explícame qué es.
O sea, explícame cómo es que uno nace de Dios. Y la Biblia dice que todo el que cree que Jesús es el Mesías, que la palabra Cristo en griego quiere decir Mesías, que es, y quedamos en el aire. Si usted le dice eso a un judío mandaría la mano a la cabeza y dice, ¿cómo? ¿Cómo? O sea que si yo creo que Jesús es el Mesías, ¿cómo? O sea que ya encontraron al Mesías. Y dice, el Mesías es el que hace esto, es, bueno, etcétera, etcétera. Entonces el texto dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. De nosotros que somos gentiles, estamos diciendo, todo aquel que cree que Jesús es el Salvador, es nacido de Dios. Suena para la modernidad, para las complicaciones de hoy, suena como muy cortico eso. Y así es que uno nace de Dios. Entonces, miren la palabra que aparece ahí, la palabra creer. Todo aquel que cree, creer. O sea, para iniciar el nacimiento de Dios en mí, o sea, el nuevo nacimiento, el texto dice creer. Todo aquel, entonces no es que unos se creen y nacen de Dios, no, sino que todo aquel que cree que Jesús es el Salvador, el Mesías, él nace ¿qué? Nace de Dios. Todo aquel, o sea que no hay nadie que tenga otra manera u otra forma de nacer de Dios. Y en su religión, ¿cómo se nace de Dios? Así. Así. Y en el texto bíblico, el creer en quién? En Jesús. El hecho de creer. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo para nosotros, el Salvador, es nacido de Dios. Ahora, esto lo está escribiendo Juan, porque Juan es un judío. Entonces, él como judío entiende muy bien lo que está diciendo cuando dice el que cree en Jesús. Entonces, él como judío sabe qué quiere decir eso. Nosotros que no somos judíos no lo entendemos. Ahora, hay un asunto que en los idiomas es muy distinto. Por ejemplo, si uno dice una palabra en español, pues en castellano, esa palabra es como diferente gramaticalmente a cualquier otra palabra. Es decir, si yo digo la palabra constancia, y usted me escribe constancia, y luego le digo, escríbame la palabra fidelidad, usted nota que aunque pueden ser sinónimos, no se escriben ¿qué? No tienen ningún tipo ¿qué? De gramática. Eso es muy importante. Otra vez, si yo estoy hablando en castellano, si estoy hablando de una palabra que es como muy afín a la otra, es tan completamente diferente gramatical como la otra palabra. Pero en el texto del griego tiene una cosa muy particular. Es que si usted lee la palabra creer y usted la ve escrita, cuando usted la ve escrita, tiene la palabra metida ahí fe. A ver cómo pudiera entender eso. Ay, ayúdame un poquito. Otra vez. Si yo leo la palabra, por ejemplo, la palabra en castellano, la palabra una persona que es fiel, fidelidad, y otra una persona que es constante. Si cojo la palabra y le escribo constante y fidelidad, veo que la de arriba, constancia, no tiene ¿qué? F, ¿cierto? O sea, no tiene la misma ¿qué? La misma gramática. Pero en el griego hay algo que es extraordinario,
que incluso el griego es mucho más completo en cuanto a eso. Entonces, si usted lee la palabra creer, como está escrita, dice, esta palabra se refiere a fe. Si usted lee constancia, no se refiere a qué, a fidelidad. Usted tiene que buscarle el sinónimo. Entonces, la palabra para creer, si usted toma nota, y se lo voy a decir cómo se escribe, a propósito, si a alguno de ustedes les gusta tomar nota y quisiera tener la palabra como se escribe en el griego, al terminar yo le puedo ayudar, o en el hebreo, me dice, y yo le digo cómo se escribe, pero yo estoy simplemente haciendo una transliteración para no quedarme aquí. Y la palabra es pisteo, pisteo, ¿lo oyó? La palabra ¿qué? Creer. Ahora, si usted lee la palabra creer en castellano y la palabra fe en castellano, ¿qué encontramos, Paola? Que no tienen ningún tipo de gramática como la E, F o la E. Entonces, cuando usted lee pisteo, entonces se está hablando de otra palabra que es fe, y la palabra fe es pistis. ¿Sí ven el asunto? Sí, Joana, ¿sí lo entendiste? Casi, a ver, Laura, ¿lo entendiste? Sí, yo sé que es complicado, pero a ver, solo. Sí, es por ese lado. A ver, usted por ejemplo lee constancia y si que irán a hablar. Y si van a hablar de fidelidad, dice, no, eso no da. Pero si usted en griego dice, van a hablar de pisteo, ¿de qué van a hablar? De pistis, o sea, de fe. A ver, Laura. Tiene la misma raíz. Esa es la palabra, esa es. No quería meterme ya, pero ya te metiste en algo gramatical, es que tienen la misma raíz. Muy bien. Entonces, si yo voy a hablar de creer, ¿de qué voy a hablar? De fe. Y si voy a hablar de fe, ¿de qué voy a hablar? Entonces, lee 1 Juan 5, 1, ¿qué dice? Todo aquel que cree que Jesús es Cristo, es nacido de Entonces, ¿qué otra palabra puede utilizar? Joana, vamos a ver si la cogió. ¿Qué otra palabra? Exactamente. ¿Sí? ¿Sí? O sea, si yo digo, yo creo en Jesús, o yo digo, yo tengo fe en Jesús, podemos decir tranquilamente que estamos hablando ¿qué? De lo mismo. Es que fe y creer es una palabra que tiene referencia a lo mismo. ¿A qué? A que creer es pisteo y fe es pistis. Entonces, si yo digo, la manera para nacer de Dios, lo primero es tener la fe en Jesús, es correcto. O si digo, la manera de nacer de nuevo de Dios, es necesario tener fe, estoy diciendo que lo mismo. Entonces, tú puedes usar la palabra, lee la palabra creer, y luego me colocas ahí la palabra fe, que aunque cambia pisteo a pistis, léelo no en el griego, no, léelo en español. Lee lo primero que es creer, ¿cómo dice? todo aquel que cree que Jesús es Cristo, es nacido de Dios. Entonces ahora dígame pistis. Todo aquel que tiene fe en Jesús, Jesús es Cristo, es nacido de Dios. Entonces, si yo digo, colocamos el título, ¿cuál fue Sol? Entonces, el creer que vence al mundo. Entonces, pistis, pero obviamente que tiene que tener el complemento, pistis de qué o en qué. Entonces es fe en quién, en Jesús. No es la fe en cualquier cosa que uno salva,
eso salva, es la fe en. El texto dice, no es que no, uno cree y se salva, pero ¿en quién? En Cristo. Pero sí, ¿Cristo qué? Que nació en Belén, eso no salva. Sino que Él es el qué, el Salvador, ¿qué? El Salvador personal. Entonces, todo aquel que cree, o todo aquel que tiene fe, y cree que es Jesús, y tiene fe en Jesús, el texto dice que es nacido de qué. Oiga, no hay ninguna otra manera de que el hombre llegue a obedecer los mandamientos de Dios, o amar a su hermano, o amar a Dios. Nunca puede. No puede, no hay manera que una persona diga, yo quiero amar a Dios, y ¿qué hay que hacer? Pistis o pisteo, o sea que creer. Ahora, saliéndome un poquito, usted se acuerda que Pablo, que era un judío, él provenía de ¿dónde? Pablo. Mire cómo salto de Juan a Pablo. ¿De dónde? Del judaísmo, cuya salvación, o según él, y todo el judaísmo que era la doctrina de la religión, Pablo provenía del judaísmo cuya salvación o nacer de Dios dependía de obedecer a Dios. ¿Cómo? ¿Cierto? Dependía de obedecer a Dios. Entonces, el obedecer ¿qué? La ley. ¿Qué es la ley? En los términos que Pablo está haciendo referencia, es la ley expresada en los 10 mandamientos, que es Éxodo capítulo 20, y que para el poeta Jaime dije, ¿quién me los dice de memoria? Entonces dije, iba a apostar en otra parte, yo iba a apostar, yo aquí ya no apuesto, me gana. Entonces, después de su conversión, fue Pablo que dijo, la salvación es por pistis. ¿Oíste, hermana Jessica, que es pistis? Exacto. ¿Ve? La salvación es por pisteo. O sea que eso quiere decir que la fe, Juan Pablo, ¿es por qué? Por creer. Muy bien, Juan Pablo. O sea que después de su conversión, entonces el cambio que hubo en Pablo fue que él creía que se salvaba por obedecer los 10 mandamientos, y ahora él en su conversión se da cuenta que la salvación es ¿por qué? Es por la fe. ¿Por la fe en quién? En el Mesías. Precisamente para que la salvación, el nacer de nuevo, no dependiera de su mérito, aparece una palabra: fe. ¿Sí ve que la sabiduría? O sea que para él la palabra clave para salvación era obediencia, pues a Pablo antes de la conversión. Cuando él se convierte, la palabra clave para nacer de Dios, para la salvación, es fe, en ese sentido. Mire, vamos a leer, hermano, que el mismo Pablo lo dice en Romanos, en el capítulo 4, donde él utiliza un ejemplo que era conocido por los judíos, que era Abraham. Lee, por favor, Romanos 4, 1 al 4. Recuerde que si usted busca está bien, pero si no busca, el hermano lee ese texto. Romanos 4, versículo 1. Que pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne. Según la carne es según sus esfuerzos de obedecer. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene victoria, pero no para la... O sea, si Abraham se hubiese salvado por hacer buenas obras, que hacer buenas obras es obedecer a los 10 mandamientos, si él se hubiese sido justificado o aceptado por Dios por las obras, entiéndase, obras las expresadas en los 10 mandamientos, él tendría que, según el verso 2, pero no para Dios. Entonces él diría, Dios, no me salvaste, yo me salvé. Sigue leyendo. Porque
¿Qué dice la Escritura? Pare, no es que dice Abraham, sino que dice la Escritura. No es que dice la religión amarilla o roja, no, que dice la Escritura. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, Juan Pablo, ¿cuál sería la palabra que podía usar por creer? O sea, que él tuvo ¿qué? Fe. ¿Debió tener fe en quién? Si se iba a salvar. ¿En quién? Pero vamos a ser bien precisos. ¿Debía tener fe en quién? ¿En quién? Es que Juan Pablo es como, ¿cómo se dice? Es sabio pasadizo. Si él se habría de salvar, tendría que ser la fe en Cristo, o sea, en el Mesías. Y si no, no se salva, porque uno no se salva por decir, yo creo en, no, es en el Mesías que es el Salvador, ¿sí? Sigue leyendo, hermano. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Sí, porque si usted obedece los 10 mandamientos y se salva por los 10 mandamientos, es simplemente que a usted le están retribuyendo algo que usted hizo. Eso es un pago a la obediencia. Por eso la obediencia no salva, porque la obediencia, de esa manera como usaba Pablo antes, así él lo creía, es que él consideraba que si uno hace buenas obras, Dios le queda debiendo. Y entonces él me paga dándome la salvación. Muy religioso, un término que se usa mucho en la religión popular, ¿cierto? En la que usted estuvo, no, usted no estuvo en la religión. Sí, pero muy poco, eso es lo que él me está diciendo. Así es, gracias hermano. Siga leyendo. Lea otra vez el 4, ¿no? ¿Sí? Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y ahora dice el 5. Al que no obra, sino cree en aquel que justifica el sentido, tu fe le es contada por justicia. Si yo estuviera tomando nota, colocaría fe o obras. ¿Y qué dice Pablo después de la conversión? Fe. Entonces escuche, la fe es la manera de Dios para anular, termine, las obras. ¿Bien? O sea que esta ilustración de la salvación de Abraham por la fe en el Mesías, entonces usted se detendría y diría, Mesías, ¿a dónde dice Mesías? Es que cuando leas el Antiguo Testamento hay equivalentes a Mesías, y es, él creyó en la promesa. Y en el Antiguo Testamento la promesa es una referencia al que iba a venir como Mesías. Entonces él creyó que en la promesa, Ahora, esta ilustración de Abraham es muy efectiva porque Abraham es llamado el padre de los judíos, de los israelitas. Entonces, cuando decían, nosotros nos salvamos por obras, le decía Pablo después de su conversión, eso, ni nuestro padre Abraham se salvó por obras, sino que él se salvó ¿por qué? Él fue justificado por la fe, porque creyó. Y creyó Juan Pablo es que tuvo la fe. Pistis, eso es lo que quiere decir. Entonces, Abraham no fue justificado, no fue acepto por Dios por su obediencia, o sea, por sus obras. Entiéndase, obras relacionadas con los 10 mandamientos. Incluso en su época no había sido dada ¿qué? La ley. En su época. Es decir, que cuando alguien dice que se salva por obras, Pablo dice, ya después de convertido, dice, ¿cómo se iba a salvar por obras, por las obras de la ley, si todavía no se había dado ¿qué? Las tablas de la ley? O sea, si usted está tomando nota, es que Éxodo 20
2 al 17, que es la lista de los mandamientos, ¿sí? Vino, según Gálatas 3:17, que él va a leer, vino 400 años después de la vida de Abraham. 400 años, 430 después. Entonces, ¿cómo me va a decir que él se salvó por obras, sabiendo de que esa tabla de las obras él no las tenía hasta 430 años? Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, nos lo abroga para no tirar la promesa. Entonces Abraham, que es el padre del pueblo de Israel, él no se salvó por obras, no se salvó por obras, porque aún no las obras de la ley, los 10 mandamientos, no se habían dado. ¿Qué fue lo que él hizo? Creyó. O sea, tuvo que fe. Y mi hermano Juan Pablo dijo fe en Dios. Yo sé que es cierto. Pero es bueno especificar, cuando hablamos de Dios, que es la palabra Elohim, que está hablando de 3. Entonces es bueno que especifiquemos cuál de los 3. ¿Sí? Porque una vez, Jaime, yo te conté que iba en un bus y un señor que era de la religión que no creía en Jesús, no, el que salva es Jehová, es cierto, pero él me decía, el que salva es el Padre, y me dio varilla toda la que quiera. Cuando salí, entre varias cositas que dije, una de ellas dije duro, eso es que yo hice fue incorrecto, que uno no debe ser así. Y me dije, acuérdese que el Padre no murió en la cruz, que en la Biblia el que murió en la cruz de los 3 fue ¿quién? Fue Jesús. Usted ha oído a alguien diciendo, gracias Espíritu Santo por haber muerto por nosotros. Inmediatamente lo despierto y le digo, vaya para la escuela de crecimiento y formación. Claro. ¿Cómo así que el Padre fue el que murió en la cruz? ¿No? Esos son adefesios, que es una adefesio. Entonces él fue justificado, ¿por qué? Por la fe. Obviamente que él llegó a ser un hombre, ¿qué? Obediente. Pero él llegó a ser obediente porque tuvo, ¿qué? Fe. Entonces uno no llega a ser obediente sin tener la fe en Jesús. Una vez que uno tiene la fe en Jesús, llega a ser obediente. Y ya no se salva por ser obediente, sino por la fe en Jesús, que hizo que naciera, ¿qué? De Dios, ¿sí? Entonces, aunque él llegó a ser un hombre obediente a Dios, dichas obras no se tuvieron en cuenta. Ejemplo, usted llega al cielo y entonces le dice, mi Dios, muchas gracias por haberme salvado, por mis obras. Y entonces él le preguntaría, ¿por cuáles obras? ¿Por cuáles obras? Porque yo cumplí uno de los 10 mandamientos, o 3 de los 10 mandamientos, o 4 de los mandamientos. O sea que yo no te salvé. Desde aquí no vas a estar, porque aquí están los que yo salvé. Los que intentaron salvar. Los que intentaron salvarse por sí mismos no viven aquí no están. Entonces desciende al abismo. Es entonces entender que no es por obras, porque las obras quedaron anuladas por palabra, por pistas, por la fe. Ahora, cuando hablamos de las obras de la ley, estamos expresando la obediencia a los 10 mandamientos, ¿sí? Como obediencia a los 10 mandamientos. Entonces, lo que justifica, lo que hace que Dios me acepte, es que yo coloque la fe en Jesús. Claro que si hay alguien atrevido que dice, no, es que yo me salvo por obra, Jesús le diría, o el Espíritu Santo, bueno, listo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Te vas a salvar por obra. Cúmplelas todas.
Gálatas 3, 10 y 11. Cúmplalas todas. Cumpla todos los 10 mandamientos. Desde que nació hasta que murió. Eso es imposible. Eso es imposible. Por eso cuando lee Gálatas 3 dice, de manera que entendemos fácilmente que de esa manera Paula no se puede salvar. Entonces la opción que dice Pablo es, entonces la opción es colocar la fe en Jesús. ¿Ven? Eso está en Gálatas 3, 10 y 11. Bien, entonces vamos otra vez a primera de Juan 5:1. Léelo, hermano. Todo aquel que cree que Jesús es Cristo es nacido de Dios. Es nacido de Dios. Por eso, Jaime le cuento, él lo sabe ya. Le cuento, si no vas a hacer un paseo en iglesias, no vas a poner a pasear, no te vas a pasear por iglesias, ni ustedes se van a ir a pasar por iglesias, sino que les voy a decir desde ya para que sepan que así es. En este momento, me lo voy a decir con preocupación, en este momento, las iglesias evangélicas, el nacer de Dios ya no es por la fe en Jesús. Incluso ya no se llama a la gente a colocar la fe en Jesús. Quien le habla tiene relaciones ministeriales con hombres muy serios en la ciudad, Jaime, que dicen, yo esa tontería de que colocar la fe en Jesús es lo que salva, eso es mentiras. Porque yo he visto mucha gente colocar la fe en Jesús y son los mismos. ¿Ven? ¿Cómo la gente coloca un qué? ¿Cómo la gente coloca un qué? Fernando todavía no se ha concentrado en lo que estoy hablando. ¿Todavía no? Usted, muy bien. Usted, Hilbert. ¿Alguien me puede ayudar? A ver, Sol. Exactamente. Entonces, el asunto es, mire, una experiencia humana anula un texto bíblico. Imposible. Yo los he escuchado y a mí me asusta. Claro que yo tampoco me puedo hacerles así, ¡ay! Dirá, no, porque bobito no soy, en ese sentido, sino que yo los escucho, digo, entonces, ¿cómo estarán haciendo en su congregación para que las personas nazcan de nuevo? Y ellos dicen, nosotros no llamamos a la gente a hacer la oración de fe. Algún día, Jaime, te vas a encontrar con eso, con pastores que te van a decir, y es que usted todavía, un miembro de la iglesia fue a tu iglesia, y vos todavía haces la oración de fe. Jaime, vos estás muy atrasado. Estás muy atrasado, Jaime. Porque eso va a ocurrir. Porque hoy en día la trampa de Satanás es quitar la enseñanza de cómo es que uno nace de Dios para que todo se vuelva una religión, ¿qué? Una religión y bonita, porque las religiones son muy bonitas, para mí las religiones todas son muy bonitas, aunque se extravían, pero bonitas en el sentido que tienen su diferencia, su culto. No es lo mismo que una religión, no es lo mismo que el mundo, pero yo hablo del evangelio, del cristianismo. Entonces, el que creer en Cristo y tener la fe en Cristo es como uno nace de Dios, y la persona dice, no. Si yo le dijera que otras formas utilizan, usted queda asustado, pero es simplemente para decirle. Ahora, el otro texto mismo de Pablo, tomado de Filipenses 3, él dice, como bien recuerda, él era del judaísmo y él creía que la salvación era por obras. Cuando se convirtió al evangelio, en Filipenses 3, si usted mira el perfil de él, ¿cómo era él? Verso 4, era un hombre muy obediente. 3:4, como era obediente. Aunque yo tengo también de que confiar en la carne, pero no quiero de que confiar en la carne humana. Decía, hay alguno aquí que es santo,
por obedecer las cosas de Dios. ¿Alguien aquí que cumple los 10 mandamientos? Él decía, nadie me pone el pie. Yo soy estrictamente, yo cumplo con los 10 mandamientos. Yo en cuanto a eso, yo me tengo confianza. A mí nadie aquí en esta comunidad, diría Pablo, me pone el pie de la vida que yo llevo tan irreprensible de cumplir los 10 mandamientos. Aparte de eso, mire lo que él considera como una ventaja. Verso 5. Hablando de ser judío. De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo. 6. En cuanto a celo, servidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley. La justicia que es en la ley. O sea, ese hombre podría decirle el versículo, la ley número 1, y yo la cumplo. La 2, la 3. Él decía que las cumplía todas. Luego, que después él descubre que no. Porque usted sabe cuál fue el pecado que él descubrió. Que no cumplía. Y dijo, si yo tengo que cumplir los 10. Pero aquí hay uno que no cumplió. ¿Se acuerda cuál era? ¿Quién dijo codicia? Excelente, ¿ves? Digo, me mató. Cuando yo me di cuenta, o sea, en su corazón llegó a codiciar. Yo que creí que cumplía los 10, no cumplí uno, entonces eso me mata, entonces yo no lo he cumplido todo. Porque él sabía que había que cumplirlo todo, si había que salvarse. Bien, no voy a leer todo el texto ni voy a enseñar Filipenses, pero hay un texto maravilloso en el versículo 9, ahí es donde quiero leer. Lee. Y será de no teniendo ni propia justicia. Ya. O sea, ser acepto en él. O sea, ser nacido de él. Verso 9. Ser hallado en él. ¿Y no teniendo qué? Y la propia justicia era, ¿qué es lo que hacía él? Entonces ahora dice, sí, no. No la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Ese texto es clave. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, la que él estuvo, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios, pero la justicia que es de Dios es por la fe, no por qué, no por obras. Si usted está tomando nota, subraye y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Si fueras a tener la propia... Tiene este texto de Efesios 2, versículo 8, que dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, la Cristo, y no de vosotros, pues esto es de Dios, no por obras para que nadie tenga gloria. Coloque de texto, gracias hermano. Y yo sé que hay más textos, pero por la brevedad del tiempo, no traigo otros textos. Y ser hallado en él no tiene mi propia justicia, que es por la ley, o sea, cumplir los 10 mandamientos, sino la que es por la fe en Cristo. O sea que si usted quiere que alguien nazca de Dios y viva para Dios, ¿qué es lo que debe de hacer? Decirle que obedezca, decirle que crea pistis, fe en Jesús. Pero pase, y eso le salva. Deje usted de dárselas de que usted sí sabe. Deje que el texto lo guíe. Si le choca mucho que el texto dice que la fe es por la fe en Jesús y así es que se nace de Dios, entonces como le choca mucho, le pregunto, entonces dígame qué es distinto a eso. Dígame cómo se nace de Dios. Yo le he dicho a gente, Geraldine, que me ha dicho en mi cara, eso no salva. Y le he dicho, entonces dígame la manera como se salva. No, ya me enredaste, no, dígame cómo. Es que estamos aquí en la tierra y esto es un asunto bien delicado. Entonces, no va a ser raro que usted de pronto, que no lo vaya a hacer, empiece a andar de iglesia en iglesia y a lo último ya no creen que la salvación es por la fe en Cristo, porque le dicen, yo conozco a alguien que colocó la fe en Jesús y no ha nacido de Dios y que tiene que ver él con el texto. Que tiene que ver. Entonces, ¿quién es culpable? ¿La persona o el texto? ¿Es el corazón del hombre
o la palabra de Dios, que es razonable, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Ahora, hay un tercer texto de Pablo que está en Romanos 3:28, obviamente no los puedo dar todos, que dice, concluimos pues, Romanos 3:28. Que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Sin las obras De la ley. de la ley. Sin las obras de la ley. ¿Cuáles son las obras de la ley? La obediencia a la ley expresada en los 10 mandamientos, Éxodo 20, 2 al 17. Por lo tanto, la palabra fe no tiene que ver con la palabra obra. Jesús es tan sabio, Dios es tan sabio que usó la fe, óigalo bien, usó la fe para que no sea ¿qué? Por obra. Por lo tanto, la fe no puede ser una obra humana, no es una obra que el hombre realiza, porque si así fuera, entonces, si la salvación fuera por obras, entonces anularía la fe. Entonces, la fe no puede ser una obra humana. No es que la fe es algo que el hombre hace y que él realiza, porque si así fuera, entonces anularía y levantaría el mérito. Si alguien dice es que la fe es una obra, pero usted tiene méritos por tener fe, le quiero informar que la fe no es ninguna obra, porque eso es lo que Jesús dice. El mérito de gloriarse tiene que ser que sea que sin obra. Entonces, tú leíste un texto. ¿Cuál texto leíste? Sí, Jesús dice que ay, no, oí bien que llega muy bien bajo. Entonces, la bautismo, pues algo, solamente porque Jesús lo quería salvar. Y le dijo, Jesús, la cosa es y en el medio de la conmigo en el paraíso. Claro, y no hizo más, no hizo obras, ay, no oí nada. Sí, pastor, él dice que un ejemplo bíblico fue el Señor crucificado al lado de Jesús, que solo ¿Quién? el Señor que fue crucificado. ¿El Señor? Sí, los dos ladrones. Ah, el ladrón, cambia la palabra Señor por ladrón. El ladrón para salvación solo pudo sufrir Jesús, no hizo ninguna obra. Bien, bien. Gracias, hermano. Me encanta eso. Entonces, si la fe no es una obra, entonces la fe, ¿qué es? Don de Dios. Esa es. O sea, es don y regalo. Amén. Póngale cuidado a esto. Dios te regala la gracia y te regala la fe. Así que si alguien dice, no, es que yo coloqué la fe en Jesús y me salvé, y usted porque está como tan meritorio y tan orgulloso, si es que esa fe no es suya, sino que esa fe se la dio ¿quién? Calvino solía decir cuando se hablaba de fe y de obras, él dijo, ¿por qué la gente piensa que la fe es una obra? Sí, porque yo me esfuerzo y yo tengo fe. No, él dijo, la gracia es un regalo y la fe es otro regalo, que tienen que venir ¿qué? Juntos. Porque la fe no la inventó ningún hombre. Eso no nació de ninguna sociedad, ni grupo comunitario, ni congregacional, sino que la fe fue algo que nació en el corazón de Dios,
porque la fe es un regalo. Jaime, que es muy práctico para las ilustraciones, me consigues un vasito o una vasijita y me traes otra vasija con agua para mostrarle a ustedes que la fe no es que usted es un teso porque tiene la fe. Ah, es que yo puse la fe en Jesús. No, porque si él hubiese, Gilbert, si uno se esfuerza por salvarse y la salvación es mía, entonces yo tengo ¿qué? Mérito, pero no es así, eso sí. Muy bien, sí, todos tres, ahí me esteso para eso. Digamos, Jaime, digamos que este es agua. Entonces yo le digo a Miguel, Miguel, quisiera que, porque con esto me voy a aliviar, ¿sí? Con el agua. ¿Están entendiendo? Entonces yo le digo a Miguel, Miguel, ¿qué esfuerzo tengo que hacer para que me des agua? ¿Cierto? Entonces usted me dice, vaya y consigas el vaso. Consigas el vaso, me lo trae. Pero tiene que ser naranjado. ¿Es naranjado? Naranjado. Entonces él llega y yo le traigo el vaso, ¿cierto? El vaso naranjado y él me echa el agua. Y se me lo da, venga, démelo. Démelo a mí. Ya puede sentar. ¿El agua es por qué? Por gracia, yo solamente dije que había aquí agua, hermano. Pero que tuve que conseguir yo, el vaso. Entonces no, exacto. ¿Dónde está el mérito? ¿Dónde está el mérito? ¿Dónde está el mérito? ¿Dónde está el mérito, Gilbert? El mérito está en que yo, Fabio, consiguió el vaso. Entonces no es regalo, yo conseguí el vaso. Me regaló el agua, pero no me regaló el vaso. Entonces, si yo me tomo el agua, es gracia. Pero como yo traje el vaso, es obra. ¿Entienden, hermano? Yo no les voy a volver a repetir esto, Jaime, entre los próximos 20 años. Entonces, ¿cómo tiene que ser para que sea salvación no por obras? Tiene que ser que el agua sea regalada y el vaso sea ¿qué? Permítame yo. Ay, ¿me puedo echar el agua aquí? No, bueno, listo. Entonces, ¿qué hace Miguel? Miguel viene, venga Miguel. Miguel viene y me dice, Fabio, te voy a dar el agua. Diga, Fabio, te voy a dar el agua. Fabio, te voy a dar el agua. Te da el agua. Y te voy a dar el vaso. Y te voy a dar el vaso. Hágale pues. ¿Qué esfuerzo hice yo? Comparado con el otro, nada. Entonces, me dio agua y me dio el vaso. Si el vaso lo pongo yo, Juan Calvino decía, Dios te da la gracia y te da la fe, para que sea no por obras, sino por gracia. Entonces, ¿quién es el que da la fe? Dios. Gracias, hermano. Qué bueno que entendiéramos eso por todo el tiempo, ¿cierto? La salvación
es el regalo de Dios. O sea, el agua. Y el medio para darme el agua es también regalo para que el agua sea completamente para la gloria y el mérito de Jesús. Entonces, para aquellos que dicen que dicen, no, es que yo tengo fe en el Señor. Sí, pero la fe que usted tiene fue que a usted se la regalaron. Es como si lo invitaran a ver un partido de fútbol. ¿Y entra qué? Gratis. Gratis. Fernando, ¿lo entiende? Y cuando va a entrar, usted compra la boleta. ¿Fue gratis? Pero si usted llega y se para, y alguien viene y le da la ¿qué? La boleta, es un regalo. Entonces ya es gratis todo. Entonces, si la fe fuera porque usted es un teso y la coloca, entonces su salvación es por obras. Ay, Dios mío bendito. Si ese lo entendió, ay, ojalá. Ojalá, Jaime, porque es que no es que pierda el tiempo, pero uno se va muy triste, ¿cierto? Se va muy triste. Entonces, coloquen el término salvación y fe. Ahora traigamos el texto que nos trajo Marlon. Efesios 2:8. Véalo y 9 que completo. Que ahí dice que el agua es sol, ahí dice que el agua es regalada y el instrumento de la fe es regalado. Ahí dice. No es que yo me la estoy inventando. Léanlo. Gracias, agua. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Y esto no de vosotros, que no es de vosotros. Ni el agua, es que tienen que leer bien, hermanos. Tienen que leer bien. Por gracia soy salvo, vuélvalo a leer. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Ahí está hablando de los dos. Y esto no de vosotros, ni esto, ni esto. ¿Qué más dice? Pues el don de Dios. Entonces el agua es don de Dios y el vaso es don ¿qué? De Dios, sí. Siga leyendo. No por obras para que nadie se glorifique. Entonces no puedes meterle nada de obras para que nadie ¿qué? Ahí leíste hasta qué versículo. Hasta me faltaba 10. ¿El qué? No, todavía no. El 10 no. El 10 lo que va a decir es, como ya fuiste salvo por gracia, por medio de la gracia y de la fe, ya vienen las buenas obras. Lea el 10. Vea qué orden tan bonito. Porque somos hechura suya, O sea, creados, creados en Cristo Jesús, para salvos. hacer obras, las cuales Dios preparó de antemano para que empiecen con ellos. O sea, todas las buenas obras Dios las ha preparado para el creyente porque ya ha sido nacido de Dios y ya puede obedecer. Por eso, qué interesante ese texto, ¿no? Tan completo. Entonces, es regalo de Dios y entonces nadie se gloría. Por eso el cristiano debe ser un hombre humilde, en el sentido de que no se las da pues que es una persona que alcanzó por sí mismo la salvación. Y eso es precisamente lo que dice Primera de Juan 5:1, léalo. ¿Todo qué? ¿Qué? Pistis, exacto. Entonces, te da por gracia el agua en la ilustración. Y te da por gracia ¿qué? El vaso. Ni lo mereces, ni lo mereces. ¿Sí? Entonces, nosotros no nos esforzamos para el agua, ni nos esforzamos para el vaso. Ambos son regalos de Dios, para que en su totalidad no sea una obra que humana. Por eso hay gente, Jaime, que dice, no, aquí nosotros no elegimos a la gente que coloque la fe en Jesús, porque eso es una obra de ellos, y uno no puede hacerlo por mérito. No, es que la fe
es una obra de gracia, el vaso, y el agua es una obra de gracia, la salvación. El énfasis de Efesios 2:8 es que tanto la salvación, hablando, como la fe, es por gracia. Por gracia, por medio de la fe. Por gracia, por medio de la fe. ¿Para qué el verso 2 le digas, hermano? Para que nadie se gloríe. Entonces, tanto la gracia como la fe, ambas están juntas y son ¿qué? Inseparables. No puedo terminar sin decir algo que es muy diciente hoy en día. Acabo de decir que la gracia como la fe, ambas están juntas y son inseparables. Yo no puedo decir, yo con fe tengo, con el vaso tengo, sin el agua. ¿Qué le diríamos? No, usted tiene el vaso y no tiene el agua, no tiene nada. O alguien dice, no, yo con el agua tengo sin el vaso. No están entendiendo. Si este no tiene agua, ¿para qué sirve? Y si esta agua está ahí, no hay dónde colocarla. ¿Para qué sirve? Para nada. No tiene ninguna función. Por eso, ¿son qué? Inseparables. Son junticas. Son junticas. Ambas. Gracia y fe no se pueden esforzarse para ganarlo porque son ¿qué? Un regalo. Y no hay ninguna otra forma de, aparte de esto, para nacer ¿qué? Para nacer de Dios. Satanás está tratando que ya no se predique eso porque esa es la manera como la gente que se salva. Entonces, no hay ninguna otra forma de iniciar el nacer de Dios. ¿Qué dice 1 Juan 1? 1 Juan 5:1, ¿qué dice? Ahora usted dirá, pastor, qué tontería la suya, ¿para qué se queda ahí hablando de eso? No es tontería. ¿Por qué? Porque no se sorprenda, hay que aprender, hermano, no se sorprenda. Porque toda la vida se va a quedar que aquí, que allá, etcétera, etcétera. ¿Sí? La vida cristiana, hablando de la salvación, se vive entre dos verdades. La verdad de la fe y la verdad de la gracia. La gracia, la verdad de la gracia y la verdad ¿qué? De la fe. ¿Sí? Gracia y fe. Si usted separa esta, de esta, o esta, de esta, esa separación le va a traer tensiones y dificultades. Otra vez, Carlos, ¿está entendiendo eso? Lo que estoy diciendo es que están juntas. Es la misma cara de la moneda. Se necesita el agua, se necesita el vaso. Se necesita la gracia y se necesita la fe. Entonces, separar ambas verdades originan ¿qué? Tensiones. Usted dirá, eso no me cala. Escuche bien. Es que hay gente que porque no entiende una cosa, separa la otra. Separa la otra. Y para muestra un botón. Quienes han intentado separar la gracia de la fe o la fe de la gracia han terminado generando tensiones y divisiones. No sé si usted lo sabe, y hay incluso más, eso ni uno lo debe decir, pero dada la enseñanza existe en el mundo evangélico, no en las religiones, en el mundo evangélico, en la iglesia cristiana, los llamados arminianos, no sé si ha oído esa palabra, y los calvinistas. Esos son inventos del hombre, pero eso no está en la Biblia, porque la Biblia no habla de Arminio ni de Calvino. Pero los arminianos dicen que uno se salva solo por la fe. ¿Y quitan qué? La gracia. Pero los calvinistas dicen, usted no necesita fe, usted necesita ¿qué?
la gracia. Entonces se lo va a poner para que entienda la confusión, las tensiones que hay. Y hoy en día el mundo evangélico tiene ese problema. Vaya a una iglesia para que vea, no vaya. Pero es para que usted se dé cuenta de lo que estoy hablando, ¿sí? ¿Qué es eso? Hay una comunidad, y le voy a decir el nombre que se distingue como la iglesia reformada. Y es así, vean. Y aquí en Medellín hay así. Pero también hay la iglesia que no es reformada. Entonces, es los llamados arminianos y los llamados calvinistas. Arminiano era un señor que decía, uno se salva por la fe solamente. Pero los calvinistas decían, uno se salva solamente ¿por qué? Por gracia. La verdad es que uno se salva por gracia. Efesios 2, 8 y 9. ¿Por gracia y por medio de qué? De la fe. Entonces, ¿cómo es por gracia? Entonces, mire, ¿cómo es por gracia? No, ¿para qué hacen? Ay, ¿para qué hace la oración de fe? No es necesario. Porque ellos se salvan ¿por qué? Por gracia. Déjelos que la gracia de Dios cae sobre ellos. Ellos no tienen que hacer nada. Cae la gracia. Entonces usted encuentra gente diciendo, yo me salvo el día que Dios quiera. ¿Sí o no? Que caiga la gracia. Que me regale la gracia. No, pero hay que colocar la fe. No, eso es cosa suya. Entonces ese movimiento grande, calvinista, ultra calvinista, enseña que usted no tiene que hacer oraciones de fe, eso ya pasó de moda, eso no existe, solamente usted espera la gracia de Dios, y ya, eso es un extremo, porque no, ¿qué es lo que no han hecho? Es que no se puede, ¿qué? Separar, o sea, eso ha hecho eso. Pero hay las personas que dicen, usted coloca la fe en Jesús, ¿para qué la coloca? Si aunque usted coloca la fe en Jesús, no le van a dar la misma cosa, el mismo problema. ¿Usted qué? No, yo coloqué la fe en Jesús. ¿Y por qué salvó? No, usted coloca la fe en Jesús y no le han dado agua. Y no le van a dar, porque es por gracia. No pierda el tiempo con la fe. Usted colocó la fe en Jesús. Lo felicito. Pero eso no hace que usted nazca de nuevo. Si ve el rebota que hay. Bueno, acabo de decir algo que quienes han intentado separar lo uno de lo otro han terminado por tensiones. Eso se ve en el mundo evangélico. ¿Qué es lo que estamos enseñando? Es que el agua y el vaso, ambos son regalos de Dios, no son sus esfuerzos. Dios te regala la fe y Dios te regala la gracia. Usted dice, quiero agua, entonces él le dice, entonces use el vaso, no suyo, sino use el vaso ¿qué? De Dios. ¿Y cuál es el vaso de Dios? La fe. Por eso, ¿qué dice 1 Juan 5:1? Todo aquel. Le voy a decir algo que se va a molestar, pero me temo que usted no le cree ese texto, porque dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Pero Satanás le dice, no son mentiras, pero eso es verdad por la palabra. Entonces, hermanos, concluimos esta enseñanza. ¿Cuál es la canción que vamos a...? Bueno. Pero, escuche, vamos a ver si Sublime Gracia es solo gracia y no fe. Porque entonces me estás llevando a la contraria, Miguel. Sí. No, es que es cierto. No, a mí, yo no sé por qué, pero yo sí ay, mira todos los dulcecitos. Es una belleza. A ver, venga hermano. No, venga, yo como si el hermano los dio para compartir. A los hermanos, Laura compartió, a todos los que compartieron. ¿Usted ya acuerda? El esposo de Laura, ¿sí o no? Eso. Juan Pablo. Me quedó el mío,
Hermano,